Hola, buen día profesor. Somos el equipo de Medina Lara Diego Emilio, conformado por Ramírez Maldonado Adriana, Solorio Tapia Alison y Vega Reyes Alisbeth Andrea. Y trabajaremos con la siguiente función, la cual es f de x igual a x más 4 a la 4 quintos por x menos 2 al cubo. Esta función es una función algebraica, compuesta por dos polinomios, x más 4 a la 4 quintos y x menos 2 al cubo. Contiene dos potencias, una raíz cúbica y una multiplicación, las cuales no generan restricción alguna. El dominio implícito son todos los números reales. Evaluaremos la siguiente función por el criterio de la primera y la segunda derivada. Para encontrar la primera derivada, vamos a utilizar la sexta regla de derivación, la cual menciona que la derivada de un producto es la derivada del primer factor por el segundo factor más el primer factor por la derivada del segundo factor. O bien, f por g' es igual a f' por g más f por g'. O también se puede escribir de la siguiente manera. La derivada de u y v con respecto a x es igual a u por la derivada de v con respecto a x más la derivada de u con respecto a x, donde por cambio de variable u es igual a x menos 4 a la 4 quintos y v sería x menos 2 al cubo. Entonces, u con la derivada de v con respecto a x nos da igual a x menos 4 a la 4 quintos por la derivada de x menos 2 al cubo con respecto a la derivada de x. Luego, sacaremos la derivada de la potencia de una función donde la derivada con respecto a x es igual a x menos 2 al cubo, que vendría a ser igual a 3 por x menos 2 al cuadrado por la derivada de x menos x con respecto a la derivada de x. Con esto tendremos que de la derivada de x menos 2 con respecto a la derivada de x, donde la derivada de x y la derivada de x se cancelan, pues la derivada de x es igual a 1 y la derivada de una constante es igual a 0. Y al restar 1 tenemos 1 menos 0 más bien es igual a 1, ya que al multiplicarlo por 3 por x menos 2 al cuadrado nos da el mismo resultado. Luego, la derivada de v con respecto a x nos da un igual a x menos 4 a la 4 quintos por 3 por x menos 2 al cuadrado. Ahora resolveremos v con la derivada de u con respecto a x. Y al reescribirla bajo ese término, tenemos que v es igual a x menos 2 al cubo. Por lo tanto, la derivada de u con respecto a x es igual a la derivada de x menos 4 a la 4 quintos con respecto a la derivada de x. Resolviendo como potencia de una función, nos queda de la siguiente manera. La derivada con respecto a x, con respecto a la derivada de x, es igual a la derivada de x menos 4 a la 4 quintos, es igual a 4 quintos por x menos 4 a la menos 1 quinto. Ahora, resolviendo si v es igual a x menos 4 con la derivada de x menos 4 respecto con la derivada de x, como resultado nos queda lo siguiente. La derivada de u con respecto a la derivada de x es igual a 4 sobre 5 por x menos 4 a la 1 quinto, que vendría a ser igual a 4 sobre 5 con la raíz quinta de x menos 4. Sustituyendo en la función original, nos va a quedar que f de x es igual a la raíz quinta de x menos 4 a la cuarta por 3 por x menos 2 al cuadrado más x menos 2 al cubo por 4 sobre 5 por la raíz quinta de x menos 4. Esta sería nuestra primera derivada. Y ahora vamos a resolver. Para la resolución de la segunda derivada la haremos mediante la suma de las derivadas. Esto quiere decir que la derivada
de la función con respecto a x va a ser igual a la derivada en u con respecto a x más la derivada en v con respecto a x. Como se tiene más de un término, aplicaremos la regla de cadena, resolviendo término por término. Primero, realizaremos un cambio de variable, donde pasaremos de raíz a potencia ciertos resultados para un mejor manejo en la resolución en los siguientes términos. 5 raíz quinta de x menos 4 y 4 sobre 5 raíz quinta de x menos 4. Por lo que a la letra u se le asignará el valor de x menos 4 a la 4 quintos por 3 que multiplica a x menos 2 al cuadrado. Y a la letra v se le asignará el valor de x menos 2 al cubo por 4 quintos que multiplica a x menos 4 a la menos 1 quinto. Al resolver término por término, tenemos que la derivada de v de x es x menos 2 al cubo que multiplica a 4 quintos de x menos 4 elevado a la menos 1 quinto. En donde tenemos que aplicar otro cambio de variable en dv, obteniendo que la letra m adquiere el valor de x menos 2 al cubo y la letra n de 4 quintos por x menos 4 a la menos 1 quinto. Entonces, al ser la derivada de un producto, se resuelve de la siguiente manera. La derivada de d con respecto a x de m por n es igual a m por la derivada de n con respecto a x más n por la derivada de m con respecto a x. Por lo que la derivada de dm se obtiene de la siguiente manera. Al ser la derivada de la potencia de una función, la derivada de d con respecto a x de x menos 2 al cubo es igual a 3 por x menos 2 al cubo menos 1 que multiplica a la derivada de x menos 2 con respecto a x. Teniendo presente que la derivada de una constante es igual a 0 y que la derivada de x es igual a 1, al restar 1 menos 0 nos da como resultado 1. Que al ser multiplicado por el valor de m, que en este caso es 3 por x menos 2 al cuadrado, porque restamos el exponencial 3 menos 1. Este no se modifica por tratarse del neutro multiplicativo, lo que nos da como resultado que la derivada de m es igual a 3 por x menos 2 al cuadrado. Ahora la resolveremos en términos de la derivada de n, obteniendo así que la derivada de n con respecto a x es igual a 4 quintos por x menos 4 a la menos 1 quinto, lo cual simplificando nos daría 4 quintos de la derivada de n con respecto a x por x menos 4 a la menos 1 quinto. Recordemos que al ser la derivada de una potencia, se realiza una operación en el exponente, en el cual al menos 1 quinto se le va a restar un entero. Un entero en fracción, en este caso, sería 5 quintos, por lo cual sería menos 1 quinto menos 5 quintos es igual a menos 6 quintos. Y ese es el número que se pondrá en el exponente del resultado, por lo cual generará en lo siguiente. Menos 1 quinto por x menos 4 a la menos 6 quintos. Por lo que la derivada de v es la derivada de v con respecto a x de x menos 2 al cubo por menos 1 quinto que multiplica a x menos 4 a la menos 6 quintos más 4 quintos por x menos 4 a la menos 1 quinto que multiplica a 3 por x menos 2 al cuadrado. Procederemos a obtener la derivada en du de dx, que al igual que en la derivada anterior, se puede observar que tenemos la derivada de una potencia en ambos términos, por lo cual se debe aplicar un cambio de variable nuevamente. En este caso utilizaremos las letras m y n, en donde m corresponderá a
x menos 4 a la 4 quintos y n tomará el valor de 3 por x menos 2 al cuadrado. Recordando que la derivada de un producto es el producto de sus derivadas, resulta en que la derivada de u con respecto a x de m por n va a ser igual a m por la derivada de n con respecto a x más n por la derivada de m con respecto a x. Aplicando la regla de la cadena, resolveremos término por término, empezando por la derivada de m con respecto a x, lo cual nos da el siguiente resultado por medio de la resolución de la derivada de una potencia. La derivada de m con respecto a x de x menos 4 a la 4 quintos es igual a 4 quintos por x menos 4 a la menos 1 quinto. Ahora procederemos a resolver la derivada de n, que es la derivada de una potencia de igual manera, con respecto a x, que sustituyendo quedaría de la siguiente manera. La derivada de n con respecto a x de 3 por x menos 2 al cuadrado va a ser igual a 2 que multiplica a 3 por x menos 2, lo que es igual a 6 por x menos 2. Por lo que el resultado final de la derivada de u con respecto a x es el siguiente. X menos 4 a la 4 quintos por 6 que multiplica a x menos 2 más 3 por x menos 2 al cuadrado que multiplica a 4 quintos por x menos 4 a la menos 1 quinto. Una vez obtenido el resultado de ambas derivadas, se puede resolver la derivada de la función original por medio de la suma de los productos obtenidos de ambas derivadas. Esto quiere decir que la derivada de d con respecto a x de u por v va a ser igual a x menos 4 a la 4 quintos por 3 que multiplica a x menos 2 al cuadrado por x menos 2 al cubo que multiplica a menos 1 quinto por x menos 4 a la menos 6 quintos más 4 quintos por x menos 4 a la menos 1 quinto que multiplica a 3 por x menos 2 al cuadrado más x menos 2 al cubo que multiplica a 4 quintos por x menos 4 a la menos 1 quinto por x menos 4 a la 4 quintos que multiplica a 6 por x menos 2 más 3 por x menos 2 al cuadrado que multiplica a 4 quintos por x menos 4 a la menos 1 quintos. Para encontrar los puntos críticos máximos y mínimos de la función f de x igual a x más 4 a la 4 quintos por x menos 2 al cubo, tenemos que derivar nuestra expresión y para resolverla vamos a ocupar la regla del producto, la cual es la derivada con respecto a x de f por g, que va a ser igual a f' por g más la derivada de g por f. Y también ocuparemos la regla de la cadena, que consiste en derivar con respecto a x. Tendremos la función u a la n, que va a ser igual a n por u, con el exponente n menos 1, y luego se multiplica por la derivada de u. Una vez encontrada nuestra derivada, vamos a igualar a 0 nuestra expresión. Y quedaría x menos 4 a la 4 quintos por 6 que va a multiplicar a x menos 2 más 3 por x menos 2 al cuadrado por 4 quintos que multiplica a x menos 4 a la 4 quintos que va a ser igual a 0. Al ver nuestra expresión, vemos que comparten el factor común que es x menos 2 y pondremos 2 en paréntesis para encontrar nuestros números críticos y nos quedaría de esta forma. X menos 2 por x más 4 por x menos 1 es igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es que cada uno de estos factores los vamos a igualar a 0
para hallar los puntos críticos. En este caso vamos a hallar los valores de la x en cada uno de los tres factores que encontramos, los cuales son x menos 2 igual a 0, x más 4 igual a 0, x menos 1 igual a 0. En x menos 2 nos va a quedar x igual a 2. En x más 4 nos quedará que x vale menos 4. Y en x menos 1 el resultado es 1. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar dichos valores, cada uno en la función original. En nuestro primer punto sería x igual a 2, por lo que pasamos a nuestra función. Entonces, f de 2 va a ser igual a 2 más 4 a la 4 quintos por 2 menos 2 al cubo. Nuestro primer valor es igual a la raíz quinta de 1296 y en el segundo, al restar 2 menos 2 es igual a 0 y 0 al cubo es igual a 0. Al multiplicar ambos como resultado nos da igual a 0 y nuestro primer punto crítico es 2,0, donde 2 es x y 0 es y. En nuestro segundo punto sería x igual a menos 4, por lo que la pasamos a nuestra función. Entonces tenemos que f de menos 4 es igual a menos 4 más 4 a la 4 quintos por menos 4 menos 2 al cubo. Nuestro primer valor es igual a 0, ya que al restar menos 4 es igual a 0. Y a 0 a la 4 quintos es igual a 0. Y en el segundo, al restar menos 4 con menos 2 al cubo, nos queda que es igual a menos 216. Y al multiplicar ambos, en este caso 0 por menos 216, el resultado es 0. Y nuestro segundo punto crítico es menos 4,0, donde menos 4 es x y 0 es y. En nuestro tercer punto sería x igual a 1, por lo que la pasamos a nuestra función. Entonces va a quedar f de 1 es igual a 1 más 4 a la 4 quintos por 1 menos 2 al cubo. Nuestro primer valor es igual a la raíz quinta de 625, ya que al sumar 1 más 4 a la 4 quintos es igual a la raíz quinta de 625. Y en el segundo, al restar 1 con menos 2 al cubo, nos queda que es igual a menos 1. Y al multiplicar ambos, en este caso, la raíz quinta de 625 por menos 1, el resultado es menos raíz quinta de 625. Y nuestro tercer punto crítico es 1, menos raíz quinta de 625, donde 1 es x y menos raíz quinta de 625 es y. Para el proceso de bosquejo de gráfica, se identifica primero el tipo de función y dominio de la función. Encontramos los valores críticos que se incluyen en el dominio con unión de intervalos. Luego determinamos cuál es creciente o decreciente. Aplicamos la primera derivada para sacar máximos o mínimos y por último determinamos la concavidad con la gráfica de derivada y encontramos los puntos de inflexión. A continuación hablaremos acerca de los puntos de inflexión. Tenemos que los puntos de inflexión son aquellos en los que la función pasa de cóncava a convexa o viceversa, de convexa a cóncava. Esto ocurre cuando la segunda derivada de la función en el punto considerado cambia de signo y además la función f está definida en un punto considerado. Para que exista o haya un cambio de curvatura, se debe cumplir que en cualquier entorno de x la segunda derivada tenga signos distintos. Esto debido a la continuidad de la segunda derivada de f, que implica necesariamente que en el propio punto debe ser 0, es decir, segunda derivada de x es igual a 0. Su definición indica que en el punto P, denotado por x0 y y0, es un punto de inflexión de la gráfica de la función f, si existe un intervalo abierto a, b, tal que x0 sea un elemento de dicho intervalo y la gráfica de f sea cóncava hacia arriba sobre el intervalo a, x0, y f es cóncava hacia abajo sobre el intervalo abierto x0, b. Estos puntos de inflexión se determinan resolviendo una ecuación. Esta ecuación corresponde a la igualación de la segunda derivada a 0. Una vez teniendo esta igualación,
lo que procede es que despejamos la raíz o raíces dependiendo del caso de la ecuación y las llamaremos x, y. Luego estas se reemplazan en la tercera derivada de la función. Si este resultado resulta ser diferente de 0, estamos frente a un punto de inflexión. De igual manera tenemos que tener presente que en una función puede haber más de un punto de inflexión o no tenerlos del todo. Concavidad. Tenemos que debido a que el dominio implícito de la función es el conjunto de todos los números reales, una vez bosquejado el dominio explícito, tenemos que es el conjunto de todos los números reales, más específicamente aquellos donde x sea mayor o igual a -4. Y de acuerdo a la gráfica que se hizo con fines de ayuda visual y analítica basados en la función original, obtuvimos las siguientes graficaciones, donde podemos observar claramente que los valores mayores a -4 se encuentran formando una ascendencia. Y según la definición de la concavidad, se dice que la gráfica de una función f es cóncava hacia arriba en un intervalo del dominio de la función, donde encontramos que si la derivada es creciente sobre dicho intervalo, tiene una concavidad hacia arriba. En una de las gráficas podemos observar cómo aquellos números que son menores al valor de -4 se encuentran en una concavidad hacia abajo.